Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú vives, porque tú reinas, Señor. Levante sus manitos al cielo y dígale: Señor, adoro tu nombre, alabo tu nombre, bendigo tu nombre, glorifico tu nombre, exalto tu nombre. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque la Biblia dice que en tu luz veré la luz. Recibe toda la gloria. Recibe toda la adoración. Recibe la alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Dios del cielo. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por estos momentos en tu presencia. Son hermosos, son preciosos. Padre, son momentos únicos. Gloria a ti, mi Rey del cielo. Gracias. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. A su nombre sea toda la gloria. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos concede estar una vez más en su presencia, reverenciando y alabando su nombre. Amén. Vamos a leer la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 2, por favor. Proverbios capítulo 29, versículo 2. Vamos a leer la buena palabra del Señor nuestro Dios. Amén. Qué bonito es darle libertad al Señor. Amén. Darle libertad a Dios, a adorarlo con gozo. Amén. Con alegría. ¿Cuántas personas quisieran tener la libertad física que usted tiene? No la tienen y aún desde la limitación alaban a Dios. Amén. Aquí adelante hay 4 puestos. Si hay hermanos sin puesto, hay 4 puestos aquí adelante. Amén, gloria a Dios. Bendito Jesús. Muy bien, Proverbios 29, 2. Vamos a leer la Biblia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, en esta mañana le recomiendo 2 cosas. Deje su celular en silencio o apáguelo, porque en el momento donde usted más tenga su corazón abierto a la palabra, le suena el celular y lo saca de ese momento de comunión, de devoción con Dios, y no es la idea, ¿verdad? Entonces, hoy quiero predicarles, quiero enseñarles algo que lo he titulado Cristianismo y Política. Voy a volver a decírselo: Cristianismo y Política. Ahora, ¿qué es lo que vamos entonces a hacer en esta hora? Vamos, hermanos, a observar la Biblia, la palabra de Dios, que es la que nos marca la ruta a nosotros los cristianos hacia dónde debemos marchar. Y cuando le hablo de que la Biblia nos marca la ruta hacia dónde debemos marchar, no se imagine que es que yo vengo hoy a hablarle de un partido político que es rojo o amarillo o verde o azul o de múltiples colores no. Simplemente vengo a que observemos principios que hay en la Biblia que nos pueden ayudar a nosotros a considerar nuestra posición como cristianos en esto de la
de los ejercicios políticos. Usted dirá, no, pero es que yo ni siquiera pienso ser el presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio. No, es que yo no le voy a hablar hoy acerca de que usted sea un politólogo. Para eso usted tiene que irse a la universidad. No, lo que le quiero mostrar hoy por la Biblia es que nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, nos enfrentamos día a día a política, así ni siquiera nos hayamos dado cuenta. ¿Usted sabe por qué pagamos servicios públicos? Porque hay una política que obliga al pago de los servicios públicos. ¿Usted sabe por qué podemos parquear cerca a la iglesia sin que exista ningún problema? Porque una decisión política permite que durante los tiempos de culto las iglesias podamos parquear nuestros vehículos cerca de las iglesias sin taponar vías principales y sin taponar el acceso a parqueaderos de los demás vecinos, porque la cuadra pues no es solamente de la iglesia, sino pues de todos los vecinos. Y eso fue por una decisión política. Entonces, en realidad, por donde quiera que nosotros nos movamos, vamos a tener que untarnos y relacionarnos con política, así ni siquiera sepamos que eso fue un acto político lo que permitió tal situación. Entonces, eso indica que nosotros como cristianos debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos en esos campos, porque nos pueden beneficiar o nos pueden afectar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a observar tres cosas nada más. Una de ellas, vamos a observar una pequeña definición de lo que es democracia. ¿Y por qué democracia? Porque es el sistema político que se mueve, al menos en nuestro país y en los países más cercanos. Vamos a observar también, a manera de pregunta, y lo vamos a resolver con la Biblia, si personas temerosas de Dios, conocedoras de Dios, han estado en cargos de poder público. Vamos a ver si la Biblia muestra algo como eso. Y lo tercero, vamos a observar para qué fueron establecidos en esos cargos de poder público personas que conocían las cosas de Dios. ¿Listos? Entonces, iniciemos. Hablemos un poquito sobre lo que es la democracia, que es el sistema que se mueve en nuestro país y en los países mayoritarios del mundo. Se dice que la democracia es el ejercicio del poder político del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que al menos en la teoría es la democracia. Es el ejercicio del poder político del pueblo y para el pueblo. Ahora, también se dice y se supone que en las democracias todas las personas tienen el derecho y el deber de elegir o ser elegidos. Por eso se dice que es ese ejercicio del poder político del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué? Porque algunas personas se levantan y dicen, a mí me gustaría gobernarlos a ustedes. Otro dice, a mí también. Y se supone que los que se postulen deben tener unas propuestas y nos deben contar qué nos ofrecen. Y ya nosotros, a través del voto popular, decidimos si votamos por este o por aquel, o votamos en blanco como protesta porque decimos que ninguno nos representa. Y entonces, por eso se dice que es ese poder del pueblo y para el pueblo, porque salen del pueblo, el pueblo elige y luego ellos deben gobernar a favor del pueblo que los eligió, porque los elegimos basados en unas propuestas. Pero le aseguro con todo respeto que la mayoría de nosotros, creo que el 90%
de las veces que hemos dado un voto popular, lo hemos dado sin saber qué propuestas tiene el candidato por el cual votamos. Pero sin embargo votamos. ¿Y usted leyó el plan de gobierno? No, pero ese señor tiene una sonrisa tan simpática, se ve que es buena gente, y usted fue y votó porque parecía buena gente en los afiches que pegaron publicitariamente para la campaña. O de pronto otros votan porque el primo les dijo, ese es buena gente, entonces hay que votar por él. Otros votan por favores personales, les dieron platica, les invitaron a una reunión donde hubo lechona, tamal, gaseosa, a otros les dan póker y ese es el que sirve. Ese tamalito no fue gratis, ¿yo? Alabado el nombre del Señor. Bueno, continúo. Pero entonces se supone que la democracia es eso, donde las personas tienen la posibilidad de presentarse como candidatos, el resto elegimos y luego deben gobernarnos para el bien de nosotros. Ese se supone que es a grosso modo el papel de la democracia. Dejémoslo hasta ahí, simplemente para que lo tengamos en cuenta, porque ahora más adelante esto nos va a servir en la enseñanza. Lo segundo que les dije que íbamos a hablar hoy es una pregunta curiosa. ¿Han existido creyentes en Dios realizando funciones de poder público? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿cierto? Libro del Génesis, capítulo 41, del verso 38 al 43. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Bueno, entonces, listos ahí, del 38 al 43, ¿listo? Gloria al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿qué dijo Faraón? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Sigamos leyendo. Y dijo Faraón a José, aquí aparece el nombre del creyente. ¿Cómo se llamaba ese creyente en Dios? José. ¿Qué le dijo Faraón a José? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Continuemos. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sigamos. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Verso 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, aquí el Génesis nos muestra a un creyente de Dios llamado José, un descendiente de Abraham. Y José fue puesto como gobernador. ¿Gobernador de cuál tierra? De Egipto. Dice la Biblia que después de Faraón estaba José. Pero mire que José, siendo un hombre temeroso de Dios, fue un gobernador de una tierra, pero no de una tierra donde se hablaba de Dios, sino de una tierra donde había idolatría, paganismo, pecado, mundanalidad. ¿Quién era el que estaba al pie de José? Faraón. ¿Era Faraón un creyente en el Dios Todopoderoso como los hebreos? No. ¿Era Faraón un hombre de una moral altísima que observaba el consejo de Dios? No. Era un mundano de cabeza a pies. Pero sin embargo, en medio de toda esa mundanalidad, había un creyente en Dios que ejercía un papel de gobernador. Es más, Faraón era una especie de emperador,
una especie también de rey en ese tiempo. Y ahí, junto a él, estaba el hombre de Dios llamado José. Y no se movía un ladrillo, una hoja de paja en Egipto sin el permiso de José, el hombre de Dios. Bueno, entonces, según veo yo, según vemos por la Biblia, algunas personas temerosas de Dios ejercieron cargos de poder público, y no cualquier cargo, cargos importantes, gobernadores, más que de un país, casi que de un imperio. Ahora, vamos a buscar otro caso más en la Biblia. Esther capítulo 2. Vamos a Esther capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Esther capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Esther capítulo 2, verso 16 y 17. ¿Listos? Dice: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo ¿qué? Reina. ¿Qué llegó a ser Esther? Ahora, ¿quién era Esther? Esther era también una mujer que hacía parte del pueblo de Dios. Esther también era una descendiente de Abraham, era una hebrea, era una judía. Pero ahora Esther con otro grupo de judíos están en tierras paganas, y allá en tierras paganas esta mujer temerosa de Dios llegó a ser coronada como reina. Ya ni siquiera era gobernador de una sección del país, era una reina. O sea que aquí vemos a una mujer temerosa de Dios en un cargo importante, en un cargo de poder público, por así decirlo. Sigamos avanzando. Por ahora solo estamos viendo que habían creyentes en cargos y en ejercicio de poder público. Y lo estoy resaltando de cuando estos creyentes en Dios estuvieron en esos cargos en medio de países paganos. Claro, porque es que en Israel era otra cosa. En Israel era una teocracia. En Israel iba ligada la religión con la política, y allá se gobernaba era bajo la ley de Dios. Pues ahí no hay caso casi observar esta parte. Es bueno observar es cuando estos temerosos de Dios realizaron el ejercicio de gobernar, pero en naciones paganas, donde ellos eran extranjeros y donde su entorno no era de cristianos, perdón, en ese tiempo no podemos hablar tanto de cristianos, sino de creyentes en Dios. No, eso no existía. Era casi que ellos solitos frente al resto de personas que no conocían de Dios. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Daniel, vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 2. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 2, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 48 y 49. Daniel 2, 48 y 49. Entonces el rey, y ahora vamos a ver cuál rey, el rey engrandeció a Daniel. Ese es el nombre del creyente. ¿Cómo? Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Cuál rey fue el que le dio estos honores a Daniel?
El rey de Babilonia. ¿Y sabe quién era el rey de Babilonia? El emperador de la época. El dueño, por así decirlo, del mundo conocido en ese entonces dijo: Daniel, usted será gobernador. Pero además de ser gobernador, el texto dice que era el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Esos sabios eran los científicos de la época. Y Daniel era gobernador de Babilonia, pero también era el jefe del departamento de científicos del imperio de ese tiempo. Estaba por encima de todos los hombres de ciencia de Babilonia. ¿Quién estaba en ese puesto? Un creyente en Dios, un hombre de principios y de valores espirituales. Veamos el verso 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Esos tres también eran judíos, amigos de Daniel, y también eran hombres buenos. Y él le dijo: oiga, rey, yo tengo tres amigos que son parecidos a mí, le temen a Dios, son muy honrados. Dijo: póngamelos a que gobiernen también. Y luego la Biblia termina diciendo en el versículo que Daniel estaba en la corte del rey del mundo de la época en que se escribió el pasaje. Otros creyentes en lugares donde ejercían poder público sobre el mundo entero. Interesante, ¿cierto? Entonces, vamos a ir haciendo aplicaciones. Entonces, eso quiere decir que las personas temerosas de Dios pueden llegar a ejercer cargos de poder público. Sí, yo lo veo ahí que sí. Alguien me puede decir a mí: pero es que en el Nuevo Testamento no existe ningún hombre o mujer temeroso de Dios que haya estado en cargos de poder público o de elección popular. No había elección popular tal como la conocemos hoy. Y número dos, el ambiente del primer siglo del cristianismo fue un ambiente de persecución. No podían realizar culto con libertad en muchas partes los cristianos, mucho menos ser el alcalde o ser el gobernador de una provincia. Entonces, por esas razones contextuales, pues no los podemos ver ahí. Pero hoy nosotros, en el año en que estamos, en el lugar del mundo en que estamos, no tenemos ese tipo de situaciones. O sea que nosotros, recuerde que en la democracia se dice que los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos. O sea que en el 2023 los evangélicos también somos ciudadanos, ¿o no es así? ¿Los evangélicos somos o no somos ciudadanos? Claro. Y yo pienso que ciudadanos, con todo respeto lo digo, de los de mejor calibre son los evangélicos, porque pagamos los impuestos, pagamos servicios. Mire, desde que usted se convirtió, yo creo que usted no ha hecho sudar a un policía. De pronto antes sí, ¿no? Vaya que algunos que los correteaba la policía, pero desde que usted se convirtió, si es por ustedes, los policías de nuestras estaciones, ojalá yo fuera policía en un barrio por ahí de puros evangélicos, pero evangélicos, no esos chonetos que son más tramposos que no, los evangélicos, porque los evangélicos son lo que son, personas de bien. Desde que usted se convirtió, el Estado no ha invertido impuestos dándole a usted de comer porque llegó a la cárcel.
en usted no ha gastado plata el IMPEC. Y si seguimos enumerando, son muchos los beneficios que a un gobierno y a un Estado le traen los evangélicos. Con todo respeto, ¿a cuántos locos las iglesias han amansado? Muchísimos. Hermanos, gente que era tremenda, que andaban por ahí haciéndole daño a los demás, robando, haciendo cuantas cosas, y desde que se convirtieron, lo que los acompaña ya no es un cuchillo ni un revólver, la Biblia. ¿Eso es ganancia para una nación? Claro, es ganancia. Si nosotros hacemos alguna reclamación o alguna protesta, no llevamos piedras en los bolsillos para dañar estaciones de Transmilenio, ni para romper vidrios, nada. Salimos, marchamos, oramos, y lo que hacemos en la marcha es orar. Entonces, hay muchos beneficios para una nación, para un Estado, con el pueblo que le teme a Dios. Entonces, eso significa que el cristiano, el evangélico, es un ciudadano de bien. O sea que como somos ciudadanos y ciudadanos de bien, podemos aspirar a que nos elijan para ejercer un cargo de poder público, porque aquí hay gente de Dios ejerciendo cargos de poder público. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces se puede. Pero ahora la pregunta que sigue, que vamos a responder por la Biblia, es: ¿para qué estuvieron estos personajes en esos cargos de poder público? ¿Para qué estuvieron allá? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón de estar en esos cargos? Y antes de entrar a puntualizar la razón de cada uno de ellos, yo quiero contarle que José no pudo cambiar al faraón. José, aunque era un hombre bueno, justo, pero José no pudo cambiar al faraón. El faraón siguió siendo el mismo. Siguió siendo idólatra, siguió siendo impío, siguió siendo mujeriego. José no lo pudo cambiar. Entonces, ¿para qué fue faraón allá? Bueno, ya ahorita vamos a aprender. José no cambió el sistema gubernamental de Egipto. Eso siguió lo mismo. Y entonces, ¿para qué estuvo allá? Ya le digo. Esther no pudo cambiar a su marido, que era un impío, un grosero, un hombre malo. Averigüe por ahí quién fue Asuero, Artajerjes, no fue ninguna perita en dulce, y ella no lo pudo cambiar. Entonces, ¿para qué estuvo allá? Ya le digo. La política de esa tierra tampoco cambió, otros políticos tampoco cambiaron. Y entonces, ahora, yo tampoco veo a José haciendo un culto y leyendo la Torá allá en el palacio del faraón, tampoco. Yo creí que los cristianos, cuando llegábamos a un cargo público, era para hacer culto en el Senado o en el consejo de la ciudad. No, el culto se hace acá. Amén. El culto se hace acá. Y ya entonces les voy diciendo más cosas. Daniel y sus amigos tampoco pudieron cambiar a Nabucodonosor. Ese hombre siguió siendo lo que era. Y la forma de gobierno tampoco cambió. Y entonces, ya les digo, usted se imagina esta foto en la prensa de la época. No había, ¿no? Es una forma de acercarnos, de ilustrar. El rey Nabucodonosor, tirano, se adueñaba de los pueblos, derribaba las murallas de protección de los pueblos, se adueñaba de la gente. Ese hombre era
mal visto. Y resulta que al pie del rey, un tipo llamado Daniel, dizque profeta del Dios Altísimo, y al pie de semejante rey tan malo. Imagino la prensa de la época: insólito, no puede ser. El profeta Daniel y su alianza con un pagano corrupto, impío, hijo del diablo. ¿Cómo es esto? Mire cómo los partidos de Dios se combinan con mundanos. Me imagino eso. Si nomás de pronto un senador cristiano va y le da la mano a Petro, le da la mano a Uribe, mire cómo está saludando, vea, así ve, mire cómo saludó a Petro, mire cómo saludó a Uribe, se unió a ellos. Bueno, pues aquí ellos estaban unidos al Vladimir Putin de la época, al Biden de la época. ¿Y qué hacían allá? Ya vamos a ver. Génesis 45. Génesis 45. Versículo 4 al 7. Seguimos con la historia de José. José lo venden sus hermanos, da muchos traspiés, llega a Egipto, ahora es gobernador de Egipto, ahora viene un hambre sobre toda la tierra y sus hermanos que lo vendieron ahora llegan a pedir comida en la tierra de Egipto y no saben que su hermano es José, el gobernador. Pero ya cuando José les hace inteligencia, pasan una serie de cosas, ahora José se les va a presentar. Y mire lo que dice el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Ellos todavía no sabían quién era él. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo imagino la cara de sus hermanos. Sus 11 hermanos, quienes lo habían menospreciado y lo habían vendido, ahora humillados ante José por un saco de comida. ¡Qué susto! Porque ahora mi hermano es el que gobierna prácticamente el mundo. Y estamos en la capital del mundo y en la casa del tipo que gobierna el mundo, que con un traquido de dedos hace llegar a los oficiales del ejército y los puede hacer aniquilar o encarcelar. Ellos tienen miedo, pensando en la venganza de José. Pero ¿qué sucede en el verso 5? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, dijo Daniel, me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y luego dice en el 8, así que no fueron ustedes los que me mandaron a este lugar, sino Dios, el que me trajo para ponerme casi como el papá de Faraón y preparar futuro para ustedes. ¿Por qué razón o para qué este hombre llegó a ser un gobernador de una nación como Egipto? Para preservar, escúcheme bien, a una familia de la cual en un tiempo futuro nacería el Salvador del mundo. Porque Jesús humanamente fue judío. O sea que si por esta hambre
la familia de José hubiese muerto, no hubiese venido el Salvador del mundo. José no fue puesto en ese lugar para que usara collar de oro, aunque el rey se lo puso y pues él se lo dejó colocar porque eran las reglas. No era para tener anillo real, no era para tener ropa fina, aunque todo eso él lo disfrutó. No era para decir, soy José. No, era para preservar los intereses del reino de los cielos. Yo le dije, él no pudo cambiar a Faraón, él no pudo cambiar el sistema gubernamental de Egipto, él no pudo hacer cultos allá en el palacio. Pero lo que hizo que fue preservar la línea genealógica por donde nacería el Salvador del mundo. Él estaba por unos intereses mayores que un bocado de comida. Estaba por hermanos, por un trabajo que tenía que ver con la vida eterna de la humanidad entera. Preservar a la nación de Israel, porque por ahí nacería el Salvador. Amén. O sea que el porqué de ellos estar allá era por los intereses del reino de los cielos, no por intereses terrenales. Vamos a Esther. Recuerde que ahora Esther está como reina, el caso de Esther. Esther está como reina y resulta que allá en el reino de su esposo había una colonia grande de judíos y de repente se filtró una ley, un edicto, y la ley era exterminio a los judíos. Algo así como lo que pasó con Adolfo Hitler. Exterminio a los judíos. Eso ha pasado en muchos tiempos. Y a la reina le dicen, reina, nos van a matar a todos. Y la reina dice, un momentico, para este tiempo fue que Dios me puso acá. Vamos a hacer una cosa, vamos a ayunar y a orar. Recuerde que hay que ayunar y orar. Listo, bueno. Vamos a ayunar y a orar por 3 días y 3 noches. Y luego de que ayunemos y oremos, yo, Esther, voy a hablar con el rey. Y si nos matan, que nos maten. Pero la peor diligencia es la que no se hace. Y usted puede ver en Esther del capítulo 5 en adelante que ella efectivamente después del ayuno se lanzó a hablar con el rey. Y el rey la escuchó. Y el edicto se canceló. Y el enemigo que tenían fue el que murió. Y el pueblo de Dios quedó en pie. ¿Y por qué? Vuelvo y le reitero, porque es que a través de esa línea genealógica era que vendría el Salvador del mundo. ¿Para qué puso Dios a Esther como reina? Para que defendiera los intereses del reino de los cielos, para que peleara por los intereses de la eternidad. Para eso estuvo. Porque quiero decirle que aunque los otros judíos de a pie fueran muy sabios, muy elocuentes, el rey no los iba a escuchar. Quien tenía acceso al rey era la reina. Entonces Dios puso la reina para que la reina hablara a favor del pueblo. Daniel está en el poder. Daniel tampoco logra otros cambios muy significativos. Pero Daniel está allá y Daniel en medio de ese reino pagano hace las cosas bien, glorifica a Dios y sobre todo recibe revelaciones apocalípticas. Daniel capítulo 7 en adelante, este hombre recibe revelaciones de las cosas que estamos viviendo ahora en los días finales. Dios lo necesitaba ahí para que vigilara por los asuntos que tienen que ver con el reino eterno de Dios. Entonces, empecemos a traer aplicaciones. ¿Para qué Dios puede permitir que un creyente logre ser elegido en cargos de poder público? Él no le va a cambiar la cabeza al presidente,
ni al alcalde, ni al otro presidente que venga. Muy difícilmente. Puede haber un avivamiento y Dios puede tocar a un gobernante de esos y convertirse, pero la regla es que eso no sucede. Yo creí que yo iba a ir a convertir a todos los senadores. No, difícilmente eso va a suceder. No es ir y llegar con una Biblia abierta allá al Senado o al Consejo. Aquí dice la santa palabra de Dios. No, no es para eso. Entonces, ¿para qué es? Para que defienda los intereses eternos del reino primeramente. Y si puede incidir en otras cosas más, bienvenido sea. Mire, los gremios o los diferentes gremios intentan postular y llevar personas que los representen a esos lugares de poder. Por eso en ocasiones uno dice, va a ser la persona que lanzamos con el anhelo que represente a los deportistas, para que logre gestionar cosas buenas para los deportistas, que entre comillas, cuando ganan cosas todos los aplauden, pero nadie les da ni para una gaseosa cuando están entrenando, ¿no? Y después los gobernantes se paran al pie de ellos y cogen los trofeos, pero no ayudaron en la formación de ellos. Entonces ellos van y tratan de gestionar y hacer cosas para su gremio. Y ellos no se avergüenzan de ir y decir, bueno, yo vengo aquí a tratar de ayudar desde aquí a mi gremio, a mi gente. Pues el cristiano en primera instancia está puesto para ir y defender a su gremio. Pero más que a su gremio, los intereses del reino. Intereses que no solamente benefician al pueblo evangélico, sino a toda la gente que todavía tiene principios en cuanto a familia, en cuanto a dignidad, en cuanto a respeto, en cuanto a honestidad. O sea que es bueno que nosotros tengamos personas creyentes en Dios y su palabra allá en esos lugares de poder. Porque a la hora que alguno de ellos allá redacte una ley que afecte a la familia, que afecte a las iglesias, que afecte muchas cosas buenas moralmente y espiritualmente hablando, no crea que un pastor desde una iglesia va a pegar un grito y el Senado o el consejo de la ciudad se va a paralizar y va a decir, ay no, el pastor fulano dijo esto. Ellos ni siquiera saben lo que nosotros decimos en los cultos. Y por más que salgamos que con un pito que a marchar, olvídese. Se necesita gente allá que sepa de política, que sepa de exponer argumentos y todo esto, para que digan, mire, eso no sirve. Mire, eso es dañino por esto, por esto, por esto, por esto. Y de repente digan, oiga, ¿verdad? No lo habíamos visto de esa forma. No, esa ley ya no va. Pero eso lo logran son las personas que están en esos lugares, que hacen debates para proponer o para enfrentar y decir, no, eso no lo podemos permitir, porque sería la perdición de nuestra gente, de nuestros muchachos. No sé si me estoy haciendo entender. Y muchas veces los políticos cristianos vamos a verlos sentados al pie de personas que uno dice, uy, pero eso es un corrupto. Recuerde a Daniel, se sentó al pie de un corrupto también. Y eso no significa que su hermano en Cristo ahora sea un corrupto, sino que allá le tocó hacer lobby para poder defender una ley que lo beneficia a usted como evangélico, y usted en vez de orar por él, coge a criticarlo y a darle piedra. Pero sí aplaude a los que hacen cosas bien malas y se juntan con quien sea. Por favor, necesitamos sentido común. Y el diablo ha tomado tanta ventaja en eso. Mis hermanos, el próximo domingo hay elecciones y nosotros debemos votar. Pero usted sería bueno que hiciera lo siguiente, porque yo no tengo partido político.
Sería bueno que usted se tomara la tarea de investigar qué cristianos están postulados para cargos públicos. Pero no solamente se base porque ahí dice que él es cristiano, sino observe, investigue algo de cómo ha sido él, cómo ha sido su vida. Y usted dice, venga, este señor, esta señora ha sido una persona decente. Y además es un creyente y mire, tiene unas propuestas de familia, tiene unas propuestas. ¿Sabe? Voy a votar por él. Ahora, sin importar si está con conservadores, con liberales, mire, hermano, para una persona poder llegar allá necesita un aval político. Y en muchas oportunidades, pues si ese partido le dio el aval, no significa que él sea igual que ellos, hermano. ¿Usted quiere buscar un partido político limpio? No lo encuentra. Así es sencillo, no lo encuentra. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues donde les dieron aval o algo, bueno, ahí se metieron, pero ellos van con una intención, llegar allá y tratar desde allá hacer algo que sirva. Porque le voy a decir un secreto a voces. Desde los gobiernos en todo el mundo, cosas tan sagradas como la familia están bajo ataque. Como la autoridad de los padres sobre los hijos está bajo ataque. Aún la misma libertad de conciencia y de culto está bajo ataque. Usted me dirá, no, si este gobierno o el anterior. Mire, hermano, le digo una cosa. Después de que se aprueben esas leyes de ideología de género, mi hijo, con solo aprobar eso, quiebran la familia y quiebran la libertad de conciencia y de culto. De una manera indirecta. Pastor, o sea que tenemos que odiar a las personas que tienen unas corrientes sexuales. No, nada de eso. Por ellos murió Cristo. Pero una cosa es respetar y otra cosa es estar arrodillados bajo el dominio de una minoría. Eso es distinto. Amén, eso es distinto. Se respetan, se les ama, pero usted no me va a venir a decir a mí cómo voy a criar yo a mis hijas. A usted se le dio la gran libertad de, siendo un hombre, decir que ahora es una señora. Eso es problema suyo. Y nadie le pudo decir nada. Y si le dicen algo, lo ofenden. Entonces usted tampoco me obligue a mis hijas a que se vuelvan niños. ¿Me estoy haciendo entender? Usted quiere hacer lo que quiera, hágalo usted. Pero no nos obligue a nosotros, y que el gobierno no nos obligue a nosotros a quedar arrodillados ante lo que unos cuanticos dicen. Pero que las mayorías tampoco ultrajemos y ofendamos. Bendito Dios. Necesitamos gente allá que sepa de estos temas. Y así la economía no cambie, escúcheme bien. Y así muchas otras cosas no cambien, y Ecopetrol no cambie, y las cárceles no cambien. Pero que al menos podamos pararnos frentes a defender cosas tan importantes como la familia, como la libertad de conciencia, como la libertad de culto, como el poder evangelizar en la calle. Hay lugares del mundo donde ya no se puede parar usted en la calle a evangelizar. Pero sí se puede parar a alguien a consumir droga. ¿Cómo es esto? Pero está pasando. ¿Podemos estar los cristianos como una opción para ser elegidos por el voto popular? ¿Sí o no? Amén. Ahora, yo sé que usted me pregunta, ¿lanzamos los pastores? Yo pienso que zapatero a sus zapatos. Yo creo que el pastor debe ser pastor. Pero hay muchos hermanos que han estudiado y pueden estar allá. Porque el problema es que también en esta carrera los cristianos
hemos lanzado cristianos, pero a veces son cristianos, primero débiles en su fe, que llegan, se contaminan y resultan, hermano, haciendo cosas peores que las que aquel que dice no ser cristiano. Y qué vergüenza de verdad. Número 2, lanzamos cristianos pero que no tienen ninguna preparación en este campo. Eso es como que a mí me digan: ay, hermano, usted me hace un favor, me hace la instalación eléctrica de este primer piso. Es que usted es cristiano y los cristianos son tan buena gente. Yo le digo cómo le queda esa instalación eléctrica, por más que yo sea evangélico, ¿yo? Le quemo el pedacito de casa, porque no sé de esto. Hermano, pues el político no es simplemente que porque sea cristiano, sino que debe tener algo de conocimiento sobre estos temas para que pueda ir y hacer las cosas bien sin dejar hasta en vergüenza el evangelio. Mire, yo pongo como ejemplo, Dios los guarde y que mañana no se vayan a desviar, unos hermanos que me acerqué a ellos en el tiempo de la pandemia, de las cuarentenas, y esos hermanos dieron pelea por la iglesia desde el consejo, desde los lugares donde estaban. Y bueno, voy a decirlo con nombre propio, vuelvo y le digo, sé de ese trabajo que él ha hecho, no sé más de él. Pero el hermano Marco Acosta hizo un trabajo muy bueno en defensa de la iglesia en esos tiempos. Usted sabe que la alcaldesa de nuestra ciudad tiene una posición ideológica muy respetable, es su posición. Y muchas personas dijeron: no, pero ahora ella con su posición ideológica, esto va a ser imposible medio hablar con ella, y mucho menos un concejal evangélico. No, eso es imposible. Pues resulta que estos hermanos cristianos hicieron un trabajo tan bien hecho, tan profesional, que la puerta con la alcaldesa quedó abierta para todas las cosas buenas de Dios. Ese es Dios. Y esto de los protocolos de bioseguridad y toda esta cuestión que se aprobaron porque se hizo muy bien hecho, ese modelo lo tomaron la alcaldía prestado y lo replicaron en otras entidades. ¡Uy, qué bueno! ¿Y quién hizo ese trabajo base? Unos evangélicos. Gloria a Dios, qué bendición. Hermanos, gestionaron otra cantidad de cosas buenas que los llevó a una que medios seculares los reconocieran como de los mejores concejales y senadores. Muy bien. Y eso abrió la puerta para que muchas cosas buenas a favor de la iglesia, como la que le acabo de mencionar, de poder parquear ahí en las vías públicas, fueran una realidad. Y eso no lo gestionó un pastor desde su iglesia gritando, eso lo gestionaron creyentes que están allá en puestos de política. Y gracias a Dios por eso. Porque si esa ley no estuviera, cualquiera venía y decía: me quita ese carro, no me gusta ver ese carro ahí, y se lo hacía quitar. Pero la ley dice que nosotros durante los cultos podemos parquear en vías aledañas a la iglesia sin tapar los parqueaderos de las viviendas, y mientras no sea en vías principales. Oiga, qué bendición, ¿cuántos alaban su nombre? ¿Y quién logró eso? Es una victoria que dio Dios, pero ¿a través de quién? Pues de los hermanos que están allá. Voy a hacerle una pregunta, no se sienta mal. ¿Usted ha orado por esos hermanos que están allá en los puestos de política? Uno que otro. ¿Sí ve? Y no la tienen fácil, hermanos. No la tienen fácil. Gracias a eso hubo vía libre, y en el POT de la ciudad que aprobó, vuelvo y le digo, esta alcaldesa, quedó establecido que en cualquier rincón de Bogotá por los próximos 20 años
Puede haber una iglesia cristiana evangélica sin restricción alguna, porque la iglesia evangélica es una necesidad vital para la gente como lo son las tiendas. ¡Qué bendición! Porque usted sabe que en un POT dicen, si no tiene columna de tal, usted dice, no, es que nuestra iglesia está bien construida, sí, y las iglesias de hermanos que pagan arriendo, ¿qué? Usted no puede pensar solamente por usted y por su iglesia. No, es que las iglesias para que puedan funcionar deben tener al menos 50 personas. Sí, y los pastores que hoy tienen 10, 15, luego ellos no son hombres de Dios también, no son iglesia, no son hermanos. Pero esas batallas, ¿quiénes las dieron? Hermanos nuestros que han estado allá en esos ejercicios públicos. Amados, pienso entonces que no es delito tener cristianos serios y preparados como candidatos para que defiendan cosas buenas en los lugares del poder público. Amén. Usted va a investigar qué cristianos hay como candidatos, pero también va a investigar algo sobre ellos, quiénes son, quiénes han sido, que por ahí hay escándalos. Bueno, ya, esa no es opción, mire otro. Pero alguno tiene que haber con un buen perfil. Hermano, y si se corrompe, y por los que toda la vida ha votado y allá se han corrompido, ¿y qué ha dicho? Nada. Yo pienso que la posibilidad de que él siga firme es alta porque es un creyente. Y le voy a decir algo. Cuando los países, con eso termino, aprueban leyes, óigame bien, en contravía de la moral de Dios, cuando los países aprueban leyes que agitan es algo más como la ira de Dios, no solo son responsables los que legislaron, sino quienes votaron por ellos a sabiendas quiénes eran. Se me puede venir no sé cuánta gente encima, que se vengan. Porque muchas de esas personas no escondieron lo que eran, fueron sinceros y dijeron qué posiciones tenían frente a todo esto. Y sin embargo, los evangélicos porque supuestamente la economía iba a mejorar. Ha mejorado bastante la economía colombiana y la mundial, han mejorado de manera exorbitante. Mire, escúcheme, en el plano humano esto va a ir de para abajo. Por eso le digo que por ahora lo primero es enfocarnos en defender los asuntos eternos, porque el resto, gobierne quien gobierne, mi hijo, esto va desde para atrás. Alabado sea Dios. Pero que cuando legislen y digan un niño de 9 meses después de nacido se puede abortar, eso ya ha pasado en la historia. En los tiempos de Roma sucedía, se podía hacer. O sea, que nacía y lo mataban, para que entienda. ¿Sí? Eso se podía hacer. Busque la historia y en tiempos del Imperio Romano se podía hacer. Ya que no es raro si lo vuelven a probar. Ya van en 6 meses, ¿no? Bueno, listo. Y cuando aparezcan los nombres de los que legislaron a favor de eso tan feo, usted vaya y mire si fue por uno de los que usted señaló y apoyó. Y usted dice, no, pero él dijo que no apoyaba eso. Bueno, lo engañó, usted no tuvo la culpa. Pero si era un progre abierto que decía que el aborto, listo. Pero que quiero decirle que, y por eso usted tiene que leer, porque en campaña
hasta el diablo se vuelve evangélico. Y allá se han creado leyes muy malas, unas la izquierda y otras la derecha, para que no se confíe yo. Es que dicen que él es de izquierda, entonces él va bien. No, es que ese es de derecha, va bien. Investigue que muchas leyes impías, abominables a Dios, han sido elaboradas, unos por los de la derecha y otros por la de izquierda. Por eso pienso que es mejor enfocarnos en tratar de que hayan personas que le teman a Dios, a ver si logramos hacer algo de frente contra todas estas cosas que se vienen encima, mis hermanos. Ahorita vuelvo y le digo, enfoquémonos en tratar de batallar por la familia, porque es la que tienen en la mira en todos los gobiernos del mundo con el globalismo. Y solo se puede hacer, se lo reitero, si tenemos gente allá que a la hora de votar digan, no voto por eso, y tengan la capacidad argumentativa de defender y convencer a otros que aunque no sean evangélicos digan, tampoco voto por esa locura. Amén, alabado sea Dios. Pero si allá no hay nadie quien alegue, ay, hermano, arreglan como sea y queden nuestros hijos. Ya después miramos si podemos arreglar algo de la economía y otras cosas, pero al menos lo que nos queda, que lo podamos preservar un poquito más. Esto es duro porque eso es profético, pero tenemos que dar la pelea hasta última hora en oración y al menos tratando de elegir personas que ojalá hagan algo que sirvan para la gloria de Dios. ¿Acaso yo no quiero votar? Bueno, pues no vote, tampoco está obligado a hacerlo. Pero no diga nada, ni sí ni no, después de que aprueben o no aprueben, porque quien no vota no tiene derecho a exigir. Y si va a votar, tenga en cuenta esos principios. Wow, es que él tiene unas ideas súper en tal cosa, pero en la parte moral, uy, ahí va como fuerte. Usted va a vender su moral por otra y bueno, ahí toca pensarlo bien. Ok, entonces, hermanos, qué bueno fuera que algún día tuviésemos tantas personas justas gobernando como ha sucedido en algunos países por algunos tiempos. Y esos países han mejorado muchísimo. Pero con algo empezamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Colóquese de pie y vamos a colocar delante de Dios primero vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedirle perdón a Dios porque muchas veces hemos votado y ni siquiera sabemos por quién es que hemos votado. Un amigo dijo, vea, vote por él. Ah, bueno. No, que es que a la abuelita le llevaron un par de tejas de zinc para tapar una gotera que tenía en la finca. Votemos por ese. ¿Sí? Alabado sea Dios. A veces hemos votado por enemigos de la familia, por tantas cosas, nos hemos equivocado. Pidámosle perdón a Dios. Pero a la vez pidámosle sabiduría y bueno, y pidámosle al Señor que los que lleguen allá haya un temor de Dios en ellos. Amén. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Rey de los cielos, estamos delante de tu presencia, maravilloso Dios, pidiéndote perdón, porque somos tu iglesia, somos, dice la Biblia, la sal y la luz. Y hay momentos, Señor, donde hemos actuado no muy acorde, Señor, con lo que nos has enseñado en tu palabra. Señor, perdónanos. Padre, perdónanos cuando hemos ejercido aún este derecho, Dios, de elegir, de ser elegidos y lo hemos hecho mal. Perdónanos. Dios mío,
De repente, ¿cuántos cristianos han vendido aún su conciencia por favores personales, Señor? Dios, el mundo está en crisis, pero nosotros queremos pedirte misericordia por nuestro país. Señor, las familias están en crisis. Señor, las economías están en crisis. Señor, ten misericordia de la gente que nos gobierna. Señor, concédeles sabiduría, entendimiento, Dios del cielo. Padre, que haya un temor en el corazón de ellos frente a las cosas que tú llamas santas y que son sagradas delante de tus ojos. Padre, oramos para que tengas misericordia. Señor, no debe ser fácil gobernar ciudades, naciones, departamentos. Ayúdalos. Padre, que aún en el desconocimiento de tu palabra haya un temor en el corazón de ellos, que ni entiendan de dónde viene. Nosotros sabemos que viene de tu parte, Dios mío, porque es que la Biblia dice que nada es imposible para ti, amado Señor, Rey de la Gloria. Padre, oramos también, Señor, por estas elecciones que se avecinan en nuestro país. Señor, nosotros simplemente escuchamos propuestas, vemos rostros, pero tú conoces los corazones. Señor, mira a estos hermanos que ya han estado en estos cargos de poder y que lo han hecho bien y que han defendido, Señor, la obra, la familia, han trabajado por cosas buenas. Te pido por ellos, Señor, que les guardes el corazón. Guárdalos de hacer alianzas impías, Señor. Guárdalos de que se contaminen, Dios del cielo. Señor, y defiéndelos en medio de todo ese sistema, Señor, en que ellos tienen que moverse, que para nadie es un secreto que es un sistema donde la corrupción abunda, Señor. Pero que mis hermanos allí puedan ser luz, que tengan una gracia tuya, Señor, para argumentar, para debatir, Señor, y que la gracia tuya los acompañe para que aún las personas que todavía no conocen de tu palabra reaccionen, Señor Jesucristo, y tengan ese cuidado, Padre Santo, de estar pendientes, de vivir para tu gloria y de defender el reino. Señor, ayúdanos a elegir bien en estos comicios electorales que se aproximan. Señor, nuestro país, nuestras ciudades, nuestros departamentos los ponemos en tus manos. Y sobre todo, permítenos esa libertad para seguir llevando el evangelio, porque así es como la gente y los países van a cambiar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo les quiero decir algo. Mire, parece simplista, pero con que haya libertad de conciencia, de culto y se proteja la familia, podemos hacer maravillas. Embajadores tiene una iglesia de más de 100 miembros en la cárcel de Palo Gordo de máxima seguridad. Toda esa jauría de leones, hermano, ahora arrodillados, quebrantados, alabando a Dios. Si no la cree, cuando quiera, le damos una ofrenda entre todos, va a Bucaramanga y que lo lleven cuando allá visite la cárcel. En la máxima seguridad, porque hay un cabo del IMPEC que es parte de IMEC en la central, el cabo Adarme, y con él se pudo entrar. Hermano, y es la iglesia más, porque hay varias iglesias, la iglesia evangélica más grande de la cárcel es la IMEC. Están estudiando hasta seminario bíblico. Qué hermoso. Hermano, esos guardias están, pero es que el director le dijo a Darme, haga algo con todo ese poco de locos, porque estoy cansado yo no sé cómo atajar a esa gente ya. Le dijo, yo sé qué hacemos, hermano, y Dios colocó gracia y ahora ese patio es, porque Dios cambia. Hermano, si se cierra la puerta del evangelio, ¿quién cambia a la gente? Por eso es que cuidado, hermano, con ese voto suyo. Amén. Mire, le cuento algo.
este gobierno y pasó como con la alcaldesa y el presidente y toda su cosa, pero se aprobaron unas leyes que benefician a los pastores y a las iglesias también. Por eso le digo, o sea, no se asuste que derecha e izquierda, no, lo quitamos. Pero ¿quién agitó esas aguas? Pues los creyentes que están allá. Allá puede haber uno de derecha, uno de izquierda, pero si no hay creyentes que agiten eso y que sepan presentar las cosas, pues no nos van a escuchar. Ahora los pastores aparecemos en el Código del Trabajo, que nosotros parecíamos como anónimos. Uno iba, me hace un préstamo, país de 2 millones, un banco, ¿usted qué es, pastor? No, usted no tiene código laboral, usted no aplica. Pues yo trabajo, sí, pero eso no existe. Al menos ya voy un código laboral, soy pastor. Ah, listo, sí, usted es un trabajador. Claro, sí, le prestamos al menos los 2 millones para que se compre la camisa que quería. Sí, pero que, hermano, cuando fuimos a comprar el templo, yo a dónde fue que no fui, eso nunca me prestaron nada porque el pastor era como un pordiosero. Eso no. Nos permitieron la libertad de que en nuestros colegios confesionales nadie nos puede meter la mano. Uy, gloria a Dios. Que ninguno puede llegar aquí. Ay, no, que a mí. No, señor, es que aquí somos una iglesia y tenemos unos postulados. Usted con sus cuentos, nosotros con el de nosotros. Y no nos pueden morir. Pero eso se logró porque ahí hay gente de Dios luchando y trabajando. Que a veces les toca sentarse a comer con el corrupto, sí. Pero toca, hermano. Y no estoy justificando, pero hay que hacerlo. Si usted me fuera visto qué día en una reunión interreligiosa allá en el Capitolio, diría, uy, el pastor está con gnósticos, con curas, con musulmanes. Sí, allá estuve. A otros sí arañan beneficios para lo de ellos y uno sí, no señor, es que para eso también pagamos impuestos y cosas. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Bueno, muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos has provisto, Señor, de lo recibido de tu mano damos, Señor. Lo hacemos con alegría y sencillez de corazón. Señor y Dios, gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bendice el alfolí de la iglesia y bendice las finanzas del pueblo. Sorpréndelos, oh Señor, esta semana con milagros en el nombre de Jesús. Amén y amén.